No debería haber abierto ese correo a las 11:47 de un viernes, pero lo hice. Y ahí empezó todo. Estaba medio dormido, tirado en el sofá, cuando vibra el celular. Pensé que era spam o algún grupo del trabajo explotando como siempre, pero no, era él. ¿Mi jefe? El sábado necesito que vengas. Hay cosas pendientes. No es opcional. Así, seco. Sin por favor, sin nada. Como si mi vida fuera un botón que él podía apretar cuando le daba la gana. Me quedé mirando la pantalla como un idiota. Era mi único fin de semana libre en semanas. Tenía planes. Tenía vida. Pero lo peor no fue el mensaje. Lo peor fue lo que vino después. Le respondí. ¿Tranquilo? Demasiado tranquilo. Le dije que claro, que no había problema, que ahí estaría. Y él respondió con un simple bien. Ni gracias. Ni una mínima señal de respeto. Ahí fue cuando algo dentro de mí hizo clic. Porque no era la primera vez. Ni la segunda. Ni la 10ª. Recordé todas esas noches quedándome tarde mientras él se iba temprano. Recordé cómo se llevaba el crédito de mi trabajo en las reuniones. Recordé esa vez que literalmente dijo frente a todos que yo era reemplazable. Sí, reemplazable. Y esa palabra me empezó a retumbar en la cabeza mientras miraba el techo. Reemplazable, reemplazable. Hasta que me levanté. Fui directo a la computadora. Encendí todo. Y abrí ese archivo. El archivo que él pensaba que solo él controlaba. El archivo que, si alguien más lo veía, podría cambiar muchas cosas. No voy a mentir, dudé unos segundos. Porque lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Pero después recordé algo más. El día que me culpó por un error que él mismo había cometido. Yo traté de explicarlo, le dije que los datos no cuadraban, que algo estaba mal, y él me cortó. Dijo que yo estaba buscando excusas. Que siempre hacía lo mismo. ¿Qué era el problema? Ese día me fui a casa sintiéndome basura. Y esa sensación volvió, ahí, frente a la pantalla. Así que dejé de dudar. Hice clic. Adjunté el archivo. Y se lo envié, no a él. A otra persona. Una persona que definitivamente no debería ver eso. Cuando el correo salió, sentí un vacío en el estómago. Pero también, una calma rara. Después le escribí a mi jefe. Le dije que sí, que mañana iba a estar ahí, sin falta. Apagué la computadora. Me fui a dormir. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí bien. El sábado fui al trabajo como si nada. Y él actuó como siempre. Mandón. Frío. Con ese tono de superioridad que me daban ganas de romperle la cara. Ni mencionó el correo. Ni tenía idea de lo que venía. Pero el verdadero espectáculo, no iba a ser el sábado. Iba a ser el lunes. Y créeme, nadie en esa oficina estaba preparado para lo que iba a pasar el lunes. Empezó raro, pero no de esa forma obvia que ves en las películas, no, fue algo más sutil, más incómodo. Como cuando entras a un lugar y sientes que algo está mal pero nadie dice nada. Llegué temprano como siempre, con café en la mano, saludé a dos compañeros, uno me respondió medio seco, el otro ni me miró, y ahí ya supe que algo se estaba moviendo. Me senté en mi escritorio, encendí la computadora, y antes de siquiera abrir el primer correo vi que tenía 3 mensajes internos marcados como urgente, cosa que nunca pasaba, nunca. Abrí el primero, era de recursos humanos. Pedían que confirmara mi disponibilidad para una reunión ese mismo día, sin detalles, sin contexto. El segundo era de un gerente de otra área con el que jamás hablaba, preguntando si yo había trabajado directamente con ciertos reportes financieros. Y el tercero era de mi jefe. Decía, cuando llegues, ven a mi oficina inmediatamente. Ni un buen día. Nada. Respiré hondo, tomé un sorbo de café, y me dije que era el momento. Caminé hasta su oficina con una calma que ni yo mismo entendía, toqué la puerta, él dijo, pasa, y cuando entré lo vi distinto, no era el mismo tipo seguro de siempre, estaba tenso, moviendo el mouse sin parar, con varias ventanas abiertas, papeles desordenados.
Y eso ya era raro en él porque siempre era obsesivo con el orden. Me miró y me dijo que necesitaba explicaciones, le respondí que no sabía a qué se refería. Él frunció el ceño y me soltó que alguien había enviado un archivo interno a Dirección General. Un archivo que contenía datos que no cuadraban, movimientos raros, cosas que podían interpretarse muy mal. Y que ese archivo solo lo manejábamos él y yo. Me quedé en silencio unos segundos, como procesando, y le dije que sí, que conocía el archivo, que yo lo había actualizado varias veces porque los números cambiaban constantemente. Él me interrumpió diciendo que no me hiciera el tonto, que alguien lo había filtrado, y que si había sido yo, me convenía decirlo ahora. Ahí fue cuando lo miré directo a los ojos y le dije que no entendía por qué asumía eso, que yo siempre hacía mi trabajo correctamente, que si había errores en los datos, tal vez venían de más arriba. Y en ese momento vi algo que nunca había visto en él, miedo, pero no ese miedo pequeño, no, era miedo real, del que te hace sudar las manos. Me dijo que me sentara, que esto era serio, que había gente de dirección involucrada. Y justo en ese momento le llegó un correo, lo abrió frente a mí, y su cara cambió completamente. Se puso pálido, leyó en silencio, y luego murmuró algo como, no puede ser. Yo no dije nada, solo me quedé ahí, observando, esperando. Me preguntó si yo había hablado con alguien fuera del equipo sobre esos reportes, le respondí que no directamente, pero que muchas veces otras áreas pedían información, que no era raro compartir datos. Él empezó a ponerse nervioso, a hablar más rápido, diciendo que esos datos no estaban listos, que podían malinterpretarse, que no reflejaban la realidad completa. Y ahí fue cuando lo corté y le dije algo que llevaba semanas queriendo decirle. Le dije que entonces tal vez el problema no era que alguien los hubiera visto, sino lo que realmente mostraban. Se quedó en silencio, mirándome, como tratando de leerme, como si por primera vez se diera cuenta de que yo no era tan reemplazable como él pensaba. En ese momento alguien tocó la puerta. Era una persona de recursos humanos junto con un director que rara vez aparecía en nuestro piso, y eso ya no era una simple reunión, eso era algo grande. Nos pidieron que los acompañáramos a una sala de juntas, mi jefe trató de mantener la compostura, pero se notaba que estaba al borde de perder el control, yo en cambio me sentía extrañamente tranquilo. Como si todo estuviera siguiendo exactamente el plan que había imaginado la noche del viernes. Caminamos en silencio, entramos a la sala, había más gente de la que esperaba, laptops abiertas, caras serias, y en la pantalla estaba el archivo. Mi archivo. Bueno, nuestro archivo, pero con cada modificación, cada inconsistencia, cada cosa que él me había obligado a ajustar para que cuadrara, todo estaba ahí, expuesto, claro, imposible de ignorar. Uno de los directores empezó a hablar, diciendo que habían detectado discrepancias importantes, que necesitaban entender quién había autorizado ciertos cambios, quién había validado los números, y entonces todas las miradas fueron hacia él. Mi jefe tragó saliva y empezó a hablar, diciendo que había sido un proceso en equipo, que yo había estado muy involucrado, que yo manejaba gran parte de los datos, y ahí supe que lo iba a intentar, que iba a tirarme a mí para salvarse. Pero esta vez, no iba a funcionar. Porque esta vez, yo no solo había enviado un archivo. Había enviado algo mucho más grande. Y todavía nadie en esa sala lo sabía. En el momento en que empezó a hablar y a intentar meterme en el mismo saco, algo dentro de mí se volvió completamente frío, como si ya no hubiera nervios, como si todo esto fuera solo una escena que ya había visto antes y ahora simplemente estaba esperando el momento exacto para decir mi parte. Lo dejé hablar, lo dejé construir su versión, diciendo que yo manejaba los datos, que yo hacía los ajustes, que yo tenía acceso completo al archivo, y cada palabra que decía lo hundía más sin que él se diera cuenta. Porque lo que él no sabía era que yo había pensado en eso desde el viernes por la noche, cada posible movimiento, cada posible intento de culparme, todo. Uno de los directores le preguntó directamente quién había dado la orden de modificar ciertos números que, claramente no coincidían con los reportes originales. Él dudó, apenas un segundo, pero ese segundo fue suficiente para que todos lo notaran. Y luego dijo que había sido una decisión operativa, algo necesario para presentar los resultados de forma más clara, y cuando dijo eso, incluso la persona de recursos humanos levantó la vista. Porque todos entendimos lo mismo, no era claridad, era manipulación. Me miraron a mí, como esperando que confirmara o negara, y ahí fue cuando respiré hondo y dije que sí, que yo había hecho cambios, pero siempre siguiendo instrucciones directas, que nunca tomé decisiones por mi cuenta, que cada ajuste estaba respaldado por mensajes,
correos y versiones anteriores del archivo. Mi jefe giró la cabeza hacia mí con una mirada que mezclaba sorpresa y rabia, como si no pudiera creer que no me estaba quedando callado. Me preguntaron si tenía evidencia de eso, y ahí fue cuando todo cambió de verdad, porque asentí y dije que sí, que de hecho había guardado todo precisamente porque en más de una ocasión las cifras no me parecían correctas y quería protegerme en caso de que algo saliera mal. Hubo un silencio pesado en la sala, de esos que hacen ruido, y uno de los directores me pidió que mostrara lo que tenía. Abrí mi laptop con calma, conecté al proyector, y mientras lo hacía, sentía la mirada de mi jefe clavada en mí, como si estuviera intentando detenerme solo con eso. Pero ya era tarde. Abrí una carpeta que no tenía ningún nombre llamativo, nada sospechoso, y dentro había decenas de archivos, versiones del documento con fechas, capturas de pantalla, y lo más importante, una cadena completa de correos donde él me daba instrucciones específicas. A veces incluso escribiendo cosas como ajusta esto para que no se vea tan bajo o necesitamos que este número suba, arréglalo. Frases que en su momento parecían órdenes normales dentro del caos del trabajo, pero que ahora, proyectadas en una pantalla frente a dirección, eran básicamente una confesión. Nadie habló durante varios segundos, solo se escuchaba el leve zumbido del proyector. Y entonces uno de los directores pidió que retrocediera a uno de los correos, lo leí en voz alta. Exactamente como estaba, sin cambiar nada, y cada palabra caía como un martillo. Mi jefe intentó interrumpir, dijo que eso estaba fuera de contexto, que no representaba la situación completa, pero ya no tenía control de la conversación, ya no tenía ese poder que siempre usaba para aplastar a los demás. Ahora era uno más tratando de justificarse. Recursos Humanos empezó a tomar notas más rápido, otro director pidió acceso a los archivos. Y en ese momento el ambiente cambió completamente, ya no era una investigación general. Era un caso concreto, con pruebas, con responsables. Mi jefe empezó a ponerse más agresivo, dijo que yo estaba interpretando mal las instrucciones, que nunca me pidió manipular datos, que todo era parte de un proceso normal de revisión. Y ahí fue cuando hice algo que ni siquiera había planeado del todo, pero que terminó de romperlo. Abrí otro archivo. Uno que no estaba en la carpeta principal. Uno que había dudado en usar. Era una grabación. No de algo ilegal ni escondido en una oficina cerrada, no, era de una reunión virtual semanas atrás. Una de esas llamadas donde él pensó que nadie estaba prestando atención. Donde claramente decía que los números reales no podían presentarse así porque arruinarían todo, y que había que hacerlos más aceptables. Reproduje solo un fragmento, no más de unos segundos, pero fue suficiente. Su propia voz llenó la sala. No había forma de negarlo. No había forma de reinterpretarlo. Y en ese instante supe que todo había terminado para él. Se quedó completamente quieto, sin decir nada, mirando la mesa, como si estuviera tratando de desaparecer. Nadie lo defendió. Nadie dijo nada a su favor. Porque ya no había nada que defender. Uno de los directores cerró su laptop y dijo que esto se iba a escalar inmediatamente, que necesitaban una revisión completa, que se tomarían medidas, y luego miró a Recursos Humanos, que ya estaba preparando el siguiente paso. Yo me recosté ligeramente en la silla, no sonreí, no dije nada más, porque no hacía falta. Todo ya estaba dicho. Pero lo que nadie en esa sala sabía todavía, es que esa no era la única copia del archivo, ni la única persona que lo había recibido. Y cuando eso saliera a la luz, la situación iba a dejar de ser solo un problema interno. Iba a convertirse en algo mucho más grande. Después de que terminó la reunión nadie dijo oficialmente la palabra despedido, pero no hacía falta, el silencio ya lo había hecho por ellos. Salimos de la sala y el ambiente en la oficina era completamente distinto. La gente fingía trabajar pero todos sabían que algo grande acababa de pasar. Yo caminé de vuelta a mi escritorio con la misma calma con la que había entrado. Pero por dentro todo estaba en alerta, porque aunque parecía que todo había salido perfecto, yo sabía que esto todavía no había terminado, ni de cerca. Pasaron unos minutos y vi cómo se llevaban a mi jefe a otra sala, esta vez solo con gente de más alto nivel, sin laptops abiertas, sin explicaciones públicas. Ese tipo de reuniones donde ya no se discute qué pasó sino qué se va a hacer con la persona, y aún así, incluso viéndolo desaparecer por ese pasillo, no sentí satisfacción inmediata, sentí algo más raro. Como una tensión que todavía no se liberaba, porque faltaba la otra mitad de la historia. Me senté, abrí mi correo, y ahí estaba, la respuesta.
El destinatario original del archivo, esa persona a la que se lo había enviado el viernes en la noche, finalmente había contestado. No era un mensaje largo, no era dramático, solo decía que habían revisado el contenido, que agradecían la información y que ya estaban tomando acciones desde su lado, y que posiblemente se pondrían en contacto conmigo para ampliar detalles. Leí ese correo 2 veces, luego 3, porque esa frase, desde su lado, significaba exactamente lo que yo había pensado: esto ya no estaba solo dentro de la empresa. Y justo cuando estaba procesando eso, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Dudé un segundo, pero contesté. Una voz seria se presentó, no dio demasiados detalles, pero dejó claro que pertenecía a una entidad externa que estaba interesada en los documentos que yo había compartido. Me preguntó si podía confirmar la autenticidad de los archivos y si estaba dispuesto a proporcionar más información si era necesario. En ese momento todo se volvió real de golpe, ya no era solo una jugada contra un jefe abusivo. Esto estaba escalando a un nivel que podía afectar a toda la compañía. Respondí con cuidado, dije que sí, que podía confirmar lo que había enviado, pero que prefería manejar cualquier información adicional a través de los canales adecuados. No iba a lanzarme sin pensar, no después de todo lo que había hecho para protegerme. La persona entendió, dijo que se pondrían en contacto de manera formal, y la llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, respiré hondo. Y ahí fue cuando sentí por primera vez una mezcla de alivio y vértigo, porque ya no había vuelta atrás. Absolutamente nada de esto se podía deshacer. Un rato después, Recursos Humanos volvió a aparecer, esta vez en mi escritorio. Me pidieron que los acompañara nuevamente, y cuando entré a otra sala más pequeña, el tono era completamente diferente, ya no era interrogatorio, era casi respetuoso. Me preguntaron si me sentía cómodo, si necesitaba apoyo, si había algo que quisiera declarar oficialmente. Y eso me confirmó lo que ya intuía: ahora yo no era el problema, ahora era el testigo clave. Me explicaron que estaban iniciando una investigación interna formal, que mi colaboración sería importante, y que mientras tanto querían asegurar que yo estuviera protegido dentro de la empresa. Esa palabra, protegido, me hizo casi reír por dentro, porque hacía apenas unos días yo era el reemplazable, y ahora de repente era alguien a quien había que cuidar. Les dije que estaba dispuesto a colaborar, pero que todo lo que había presentado ya hablaba por sí mismo. No iba a inventar nada, no iba a exagerar, solo iba a decir la verdad. Asintieron, tomaron nota, y la reunión terminó rápido. Cuando salí, la oficina ya no era la misma, los rumores habían explotado, la gente hablaba en voz baja. Algunos me miraban diferente, otros evitaban el contacto visual, y un par incluso se acercaron a preguntarme si estaba bien. Lo cual era irónico considerando que semanas atrás nadie decía nada cuando me cargaban con trabajo imposible. Pero lo más impactante no fue eso. Fue lo que pasó unas horas después. Cerca del final del día, un correo masivo llegó a toda la empresa, firmado por dirección, anunciando que ciertas irregularidades habían sido detectadas en procesos internos y que se iniciaría una revisión completa, sin nombres, sin detalles, pero suficiente para que todos entendieran que algo serio estaba pasando. Y en ese mismo correo, una línea que lo cambiaba todo. Cualquier persona con información relevante debía reportarla inmediatamente. Eso fue como encender una chispa en un cuarto lleno de gasolina. Porque yo sabía algo que ellos todavía no sabían. Yo no era el único que había visto cosas raras. Yo solo fui el primero en hacer algo al respecto. Y cuando más gente empezara a hablar, cuando más archivos empezaran a aparecer, lo que había comenzado como la caída de un solo jefe, se iba a convertir en una reacción en cadena que nadie iba a poder controlar. Y ahí fue cuando entendí de verdad lo que había hecho el viernes por la noche. No solo envié un archivo. Empujé la primera ficha de dominó. Y las siguientes, ya estaban empezando a caer. A la mañana siguiente la oficina parecía otro lugar. No era solo tensión, era paranoia pura. La gente ya no hablaba en voz baja por chisme sino por miedo. Porque ahora todos estaban pensando lo mismo: ¿y si mi nombre también aparece en algo? ¿Y si yo firmé algo sin revisar? ¿Y si esto escala más de lo que dicen? Y lo peor es que esas preguntas no eran exageradas, porque yo sabía exactamente hasta dónde podía llegar esto. Me senté en mi escritorio y apenas abrí el correo vi que no era el único que había decidido hablar. Había nuevos mensajes en la cadena interna, gente pidiendo aclaraciones, otros adjuntando documentos, algunos incluso diciendo que habían notado inconsistencias pero que nunca se atrevieron a decir nada. Y eso fue justo lo que lo cambió todo,
porque ya no era mi palabra contra la de mi jefe, ahora era un patrón. Una red completa de cosas que no cuadraban. A media mañana, el rumor se confirmó, mi jefe no había vuelto a su puesto, oficialmente estaba suspendido mientras se realizaba la investigación, pero todos sabíamos lo que eso significaba, y aún así, su caída no calmó nada, al contrario, lo empeoró, porque cuando cae alguien así, lo primero que hace la empresa es mirar alrededor y preguntarse quién más estaba involucrado. Y ahí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Recibí otro correo, esta vez no de recursos humanos ni de dirección, sino de alguien que nunca imaginé. Un gerente de nivel más alto, alguien que siempre estaba por encima de todo esto. Alguien que jamás se metía en detalles operativos, y su mensaje fue directo, me pedía hablar en privado. Sin intermediarios, sin reuniones formales, solo una conversación. Eso ya era raro, pero lo que vino después lo fue aún más. Fui a su oficina, cerró la puerta, y durante unos segundos no dijo nada, solo me miró como evaluando algo. Y luego soltó una frase que me heló, me dijo que yo no entendía en qué me había metido. Le respondí que entendía perfectamente, que había presentado información real y que no veía el problema en eso. Y él negó con la cabeza, me dijo que el problema no era la verdad, el problema era a quien afectaba esa verdad. Me explicó, sin entrar en detalles específicos, que esos reportes no solo se usaban internamente, que impactaban decisiones externas, inversiones, contratos, gente mucho más grande que mi jefe, y que cuando esas cosas se alteran, aunque sea un poco, las consecuencias no son solo laborales. En ese momento sentí por primera vez una incomodidad real, no miedo todavía, pero sí esa sensación de que la cosa era más profunda de lo que parecía. Le pregunté directamente si estaba diciendo que yo había hecho algo mal, y él respondió que no, que técnicamente yo había hecho lo correcto, pero que en la práctica había encendido una luz donde muchos preferían oscuridad. Me dijo que tuviera cuidado, que no hablara de más, que no confiara en todos los que ahora parecían estar de mi lado, porque cuando la presión sube, la gente cambia. Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas, pero también con algo claro. Esto ya no era solo una historia de venganza contra un jefe abusivo. Esto era un sistema entero empezando a agrietarse. Volví a mi escritorio y antes de poder procesar todo, recibí otra llamada. Esta vez de un número que sí reconocía, era un compañero de otro departamento. Alguien con quien había trabajado poco pero lo suficiente como para saber que no era dramático. Y su voz estaba tensa, me dijo que necesitaba verme, que había algo que yo tenía que saber, que no podía decirlo por teléfono. Acepté, bajé al estacionamiento donde me dijo que estaba. Y cuando llegué lo vi mirando alrededor como si alguien lo estuviera siguiendo. Se acercó rápido y sin rodeos me dijo que también tenía archivos, que había visto cosas raras desde hacía meses. Que nunca dijo nada porque tenía miedo, pero que después del correo general decidió revisar todo otra vez. Y lo que encontró era peor. Me mostró parte de lo que tenía en su laptop. Y en ese instante entendí que esto iba a explotar mucho más grande de lo que cualquiera en la oficina imaginaba. Porque ya no eran solo números ajustados para verse mejor, eran patrones repetidos en diferentes áreas. Decisiones que parecían coordinadas, como si alguien hubiera estado manipulando todo desde más arriba. Mucho más arriba. Lo miré y le pregunté si alguien más sabía, me dijo que no, que solo yo. Porque había visto lo que pasó en la reunión y sabía que yo no me iba a quedar callado. Y justo cuando iba a responderle, cuando estaba a punto de decirle que teníamos que hacer esto bien, que no podíamos simplemente soltar todo sin pensar, mi teléfono vibró. Era un mensaje. De un número desconocido. Lo abrí. Y lo que leí hizo que todo mi cuerpo se tensara al instante. Decía, deberías haber ido a trabajar el sábado, sin hacer nada más. Y en ese momento supe, que alguien más ya sabía exactamente lo que yo había hecho. En el momento en que leí ese mensaje todo se detuvo por dentro, no fue pánico inmediato, fue algo peor. Fue claridad absoluta, porque entendí que ya no estaba jugando solo. Alguien más había estado mirando todo el tiempo, alguien que no aparecía en correos, ni en reuniones, ni en organigramas. Mi compañero me preguntó qué pasaba, le mostré el mensaje y su cara cambió al instante. Me dijo que eso ya no era normal, que esto se había salido completamente de control, y tenía razón. Pero curiosamente, yo ya no tenía miedo, porque si alguien se había tomado la molestia de escribirme eso, significaba que lo que había hecho realmente había golpeado donde dolía. Subí de nuevo a la oficina con la cabeza fría, ignoré las miradas, ignoré los susurros, y me senté frente a la computadora sabiendo exactamente qué tenía que hacer. Abrí mi correo,
Revisé nuevamente todo lo que había enviado el viernes, y luego abrí otra carpeta, una que ni siquiera había tocado todavía, porque hasta ese momento no había sido necesario. Dentro estaban respaldos completos, no solo de mi área, sino de accesos cruzados, registros, logs, pequeñas cosas que había ido guardando casi por instinto durante meses, sin saber exactamente por qué, solo porque algo nunca me cuadró del todo. Y ahí estaba la pieza que faltaba. Un patrón claro. Nombres que se repetían. Aprobaciones que pasaban por los mismos 2 o 3 niveles superiores antes de llegar a mi jefe. Él no era el origen. Solo era el intermediario más visible. Y en ese instante todo encajó. Recordé lo que me dijo ese gerente, lo de a quien afectaba la verdad, lo de tener cuidado. No era una advertencia vacía, era una señal de que había mucho más arriba que no quería que esto saliera a la luz. Me recosté en la silla, respiré hondo, y tomé una decisión que cambió todo definitivamente. Porque hasta ese momento, yo había jugado defensivo, había reaccionado. Había soltado lo justo para protegerme y empujar la primera ficha, pero ahora tenía el tablero completo frente a mí. Y no iba a quedarme a medias. Abrí un nuevo correo. No respondí al mensaje anónimo. No pregunté quién era. No mostré miedo. Simplemente hice lo que ya sabía hacer. Adjunté todo. Absolutamente todo. Los archivos iniciales, las pruebas, las grabaciones, los nuevos documentos que confirmaban que esto no era un error aislado sino algo estructural. Esta vez no fue a una sola persona. Esta vez fue a múltiples destinatarios. Internos. Externos. Direcciones que sabía que no podían ignorar algo así. Y antes de enviarlo, dudé un segundo. No por miedo a ellos, sino por lo que venía después. Porque una vez que eso saliera, ya no habría forma de contenerlo. Ni para ellos. Ni para mí. Pero luego recordé ese viernes. Ese mensaje. No es opcional. Recordé cada vez que me hicieron sentir reemplazable. Cada vez que me cargaron culpas que no eran mías. Y simplemente, hice clic. El correo salió. Y esta vez no hubo calma inmediata. Hubo silencio. Un silencio pesado, como si incluso el aire supiera que algo acababa de romperse definitivamente. Pasaron minutos. Luego una hora. Y entonces empezó. Primero un correo urgente de dirección cancelando todas las reuniones del día. Después otro, convocando a una sesión extraordinaria con altos mandos. Luego llamadas. Muchas llamadas. Gente saliendo de oficinas cerradas con caras pálidas. Recursos humanos moviéndose como nunca antes. Y finalmente, el golpe. Un anuncio interno mucho más directo. Varios empleados de alto nivel estaban siendo separados de sus funciones de manera inmediata mientras se llevaba a cabo una investigación a gran escala. Ya no era discreto. Ya no era controlado. Era público dentro de la empresa. Y no tardó mucho más. Porque cuando algo así se mueve internamente, siempre termina saliendo. 2 días después, la historia ya no estaba solo en la oficina. Estaba afuera. Investigaciones externas. Auditorías. Nombres empezando a filtrarse. Y yo estaba sentado en mi casa, mirando todo desde lejos, porque sí, ese mismo día decidí algo más. ¿Renuncié? Sin escándalo. Sin explicaciones largas. Solo un mensaje corto. Dije que ya no podía seguir en un entorno así. Y por primera vez, nadie me cuestionó. Nadie intentó retenerme. Porque todos sabían. Sabían que yo ya había hecho lo que nadie más se atrevió a hacer. Días después recibí otra llamada. La misma voz externa. Esta vez diferente. Más seria. Me dijo que la información que proporcioné había sido clave, que el proceso apenas estaba empezando. Y que probablemente esto iba a ser mucho más grande de lo que cualquiera había anticipado. Le agradecí, colgué, y me quedé en silencio. Pensando. En todo. En cómo empezó con un simple mensaje un viernes por la noche. En cómo alguien pensó que podía obligarme a ir a trabajar solo porque sí. Y en cómo esa pequeña decisión,
Ese pequeño abuso terminó destapando algo mucho más grande de lo que él jamás imaginó. Porque al final, sí, fui a trabajar ese sábado. Hice todo lo que me pidió. No discutí. No me negué. Pero también hice algo más. Algo que él nunca vio venir. Porque mientras él pensaba que yo era reemplazable, yo ya estaba escribiendo el final de su historia. Y no solo la suya.